Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga, los proteja, nuestro Padre Celestial, la Santísima Trinidad y nuestra Divina Madre María, nuestra Madre de Dios, que es nuestra Madre Universal. Vamos a enfocarnos, la vez pasada comentábamos de que existe la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que esa iglesia está construida sobre la roca, y ya sabemos que la roca se encuentra en el ángulo principal del templo. Y el ser humano es un templo y tiene un ángulo principal. La disertación anterior llegamos a la conclusión de cuál era esa piedra angular, ángulo principal del templo. Entonces, quien ubique y logre crear la iglesia sobre la roca prevalecerá eternamente. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que está construida sobre la roca, no hay otra. Y así la disfracen con diferentes sinónimos. Entonces, vamos a tomar uno de los 4 pilares que sostienen la casa. Esos 4 pilares, el primero habíamos mencionado que era la ciencia, el otro la filosofía, el arte y la religión. Sobre esos 4 pilares se sostiene la casa, y la casa es la casa de la sabiduría, y la sabiduría es Dios, y Dios es verdad. Entonces, al encontrar la verdad, encontramos la sabiduría, y al encontrar la sabiduría, estamos entonces ubicados y conectados con nuestro Padre Celestial. O sea, lo descubrimos al conocernos nosotros mismos. Entonces vamos a tomar uno de los pilares, que es la parte de la ciencia. Pues la ciencia define los reinos de la madre naturaleza en 3 reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Luego no menciona al ser humano, tampoco mucho menos menciona al hombre, porque hay una gran diferencia. Entonces, en el reino animal estamos ubicados los seres humanos, somos animales. Todo está debidamente certificado con las gloriosas enseñanzas del venerable Maestro, nuestro Señor el Cristo, cuando él menciona acerca de esa posibilidad de que el ser humano tiene que levantar al hombre. Entonces, estamos ubicados en el reino animal, pero racional, y definen a los otros animales irracionales, como la vaca, el perro, el caballo, etcétera, porque no piensan según ellos, pero ellos también sienten miedo, sienten frío, sienten calor, sienten rabias, etcétera. El ser humano, la diferencia es porque piensa y tiene forma de articular sus palabras, un lenguaje, desarrolla un lenguaje. Los animales irracionales también lo tienen. Entonces, si se ubicase un ser humano frente a un hombre, habría una gran diferencia, porque el ser humano tiene su forma de pensar, el hombre tiene la forma de pensar real, como son las cosas, como es la realidad. Entonces, el reino animal nos sostiene a nosotros como animales racionales. Enfocándonos en esa parte, nos encontramos en la tercera dimensión. Allá habíamos hablado anteriormente de que nos gobiernan 48 leyes mecánicas de la naturaleza, que entre esas 48 leyes de la naturaleza está la ley de la gravedad. Todo lo que sube cae a la tierra, o sea, no se sostiene en el aire. Que hay otras dimensiones, que los cuerpos flotan en el ambiente. Entonces, esa es la dimensión astral, o sea, la 4ª dimensión, y así sucesivamente. Eso ya habíamos hablado. Entonces, nos encontramos en la tercera dimensión como seres humanos. Nuestro Señor, el Maestro Jesús el Cristo, él dice que hasta que no hayamos levantado al hombre, no podremos haber encontrado o iniciado haber encontrado la verdad. Después de crearse el hombre, se puede crear el superhombre, pero no, el hombre no se forma con teorías, ni con ideas, ni con conceptos. El hombre se forma de la misma manera como se formó al ser humano, y el ser humano se formó de la unión de un espermatozoide con un óvulo y se gestó en el agua. Decíamos de que la vida del ser humano permanece 9 meses en el vientre de la madre, en un ambiente líquido, acuoso. Ahí nos movemos. Cuando ya nacemos, entonces ya nos adaptamos al nuevo ambiente y lloramos. Ya no podemos permanecer más de 2 minutos, 3 minutos bajo el agua, porque necesitamos rápido salir a la superficie para oxigenarnos, de lo contrario nos ahogamos. Entonces ahí hay una gran diferencia y hay un gran simbolismo por qué duramos 9 meses en el agua, y después que nacemos ya no podemos permanecer ni 3 minutos bajo el agua. Ahí vemos nosotros entonces la misericordia de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial es justo y es misericordioso. Nosotros los seres humanos somos los que somos ingratos con Él, porque ni siquiera una oración o una plegaria o un pensamiento agradable a nuestro Padre no lo hacemos. Estamos cometiendo errores inmensos porque desconocemos a nuestro Padre Celestial. Y de ahí hacia abajo, la Santísima Trinidad, las diferentes dimensiones, hasta llegar a la dimensión de nosotros, a la tercera dimensión. Y por debajo de nosotros hay otras dimensiones, comentábamos. Entonces, nuestro Padre Celestial,
a esa chispa divina que partió desde hace millones y millones de años del seno del absoluto o del reino de nuestro Padre Celestial donde Él habita, pues Él no tiene forma humana, pero de allá salimos millones y millones de seres, de chispas divinas que al llegar a la tierra fueron conectadas por el Señor Jehová a un nuevo cuerpo, a un cuerpo que Él con su grupo de archifísicos, archiquímicos en sus laboratorios pudo crear el ADN y pudo dejarnos a nosotros insertados nuestros genes, la herencia, lo que vamos a hacer en la vida. Pero con la intención, Él lo hizo con la intención de que esa chispa convertida en alma, y esa alma al estar dentro de nuestro cuerpo, pues nos dio la oportunidad que tomáramos experiencia, que tomáramos la vida como un medio para regresar nuevamente por el camino por donde vinimos. Entonces la humanidad, el 99.00% de la humanidad tomamos la vida es como un fin. Y decimos, de algo tenemos que morirnos, aprovechemos la vida, tomemos, gastemos, etc. Pero no sabemos que es una gran oportunidad que tenemos, que Dios nos dio este cuerpo para que nosotros hagamos enseñanza, indaguemos, nos perfeccionemos, busquemos la verdad, nos autoconozcamos. Pero es muy difícil que ya a estas alturas la humanidad en grueso capte esta enseñanza. Pero sí existirán almas ansiosas de sabiduría y almas que necesitan una voz de aliento, un campanazo, un bombillito que se prenda para iniciar su carrera. Entonces muchas personas, como persona a la edad de 22, 23 años, me llegó a mí ese chispazo, esa luz. Yo estaba comenzando, estaba recién casado y yo no le prestaba atención. Pero alguien, un alumno mío en un colegio donde trabajé, él me insistía y me invitaba. Y yo lo rehuía hasta que un día, pues dije, bueno, lo acompaño y fui. Primera charla, pues me agradaron. Las primeras conversaciones, las primeras clases me incentivaron, a mi esposa también. Y iniciamos nuestro recorrido, sino que por las cuestiones de la vida, falta de experiencia, la ignorancia, la falta de voluntad, la persistencia, pues hizo de que me desviara. Nunca lo he olvidado, el conocimiento, pero sí fallé en el propósito del cual fui matriculado como iniciático. Y he sufrido grandes reveses, podemos decir que no son castigos, sino simplemente son errores que uno paga en carne y sangre, carne y cuerpo. Y caí, me metieron zancadilla, me traicionaron, me hicieron un juego sucio y caí. Me enfermé, me estoy levantando, por eso prometí al Dios Todopoderoso, a la Santísima Trinidad, a quien realmente me entregó la idea, la enseñanza, de que trataría de entregar este conocimiento a los seres humanos a través de estos medios. Y lo estoy haciendo. No quiere decir que yo sea una persona perfecta. Así como en mi persona hay millones y millones de seres en el planeta que estamos luchando por entregar el mensaje. No es una obligación que la persona que lo escuche se interese y entre o a investigar o a indagar. Es un milagro que eso suceda, no es un compromiso. Entonces la persona que se atreva, que sea valiente y quiera descubrirse a sí mismo, entonces se enfrentará al espejo de su propia vida y se mirará de frente y empezará a ver los defectos que tiene, que eso lo iremos a estudiar más adelante. Entonces nuestro Padre, en ese devenir de nuestra alma en la faz de la tierra como seres humanos, nos da 108 cuerpos como el que están viendo ustedes acá frente a ustedes. Nos da 108 cuerpos y cada cuerpo, la edad de duración, póngale por lo general son 80, 90 años y ese cuerpo envejece, el alma tiene que cambiar de cuerpo porque ese cuerpo ya no le sirve y ese cuerpo va a los cementerios, se descompone y el alma, Dios Todopoderoso, le concede otro nuevo cuerpo. Ese nuevo cuerpo es lo que decimos otro retorno, otro volver nuevamente a la faz de la tierra. Entonces Dios nos da a nosotros 108 oportunidades para que nosotros nos conozcamos a sí mismos, para que tengamos el valor de enfrentarnos al espejo de nuestra vida y empezar a decir, realmente no me sirve la vida que llevo, voy a cambiar, pero cambiar de verdad. Y uno de los cambios es ese, precisamente de escudriñar, de investigar, de inquirir, de buscar la verdad a través de las enseñanzas que nos dejó el venerable Maestro Jesús el Cristo. Pero Él las dejó fue en parábolas, no son como están escritas. En el fondo, en el trasfondo, tiene realmente el significado. Él la escribe en parábolas, pero se menciona que son misterios, es un misterio, es un código, son códigos que son como postes de indicación para el buscador, porque el buscador tiene que encontrar ese código y tiene que descifrarlo para empezar a descubrirse a sí mismo. No necesita la ayuda de nadie, sino simplemente la persona
tiene que ir escudriñando, cosa por cosa, seleccionando qué le sirve, qué no le sirve. Y llegará el momento en que descubrirá que hay algo que realmente no le sirve y que le ha hecho cometer cantidad de errores y hay que eliminarlo. Pero esa eliminación no se logra con palabritas o con oraciones o con plegarias, no, se logra pues, con hechos, con obras, que eso lo iremos a estudiar detenidamente en otras disertaciones. Entonces, cuando nos dan a nosotros 108 existencias, y para esas 108 existencias el alma no ha sido capaz de profesionalizarse o de conocerse a sí misma, automáticamente esa alma reingresa a los mundos inferiores, o sea, pasa de la tercera dimensión, pasa a la segunda dimensión, durará trillonadas de años, lavándose, ingresará al reino mineral, durará trillonadas de años también, purificándose hasta que llega al interior de la tierra, o sea, a la región inferior, que es lo que las religiones llaman infierno, porque la palabra infierno viene del latín que es infernus, y la palabra infernus quiere decir región inferior, es decir, esa región inferior existe, y en esa dirección, en esa dimensión de la primera dimensión, es donde está el fuego del interior de la tierra. Ahí esas almas llegan, queman hasta lo más grosero que tuvo cuando fue ser humano, acaba con la ira, la pereza, las vuelve cenizas, y se purifica y vuelve nuevamente a subir del estado mineral al estado vegetal hasta aparecer nuevamente al estado animal y se convierte nuevamente en un ser humano y se le da otra vez 108 oportunidades, se llaman ciclos o existencias. Entonces vemos la misericordia de Dios, y si esa alma tampoco nace nada en esa nueva oportunidad que se nos dio, en ese nuevo cuerpo, entonces vuelve y repite el mismo proceso durante 3000 veces 108. Entonces ahí vemos la misericordia suprema de nuestro Padre Celestial, que nos da esa oportunidad, que nos quiere a nosotros como hijos, porque Él quiere que regresemos al seno de Él perfectos. Por eso su Hijo vino y dejó enseñanza, y Él dijo: sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esa perfección no se logra aprendiéndonos la Biblia de memoria, o yendo a misa todos los domingos o todos los días, o rezando todas las noches. Esas oraciones, todo lo que he dicho, son perlas preciosas, son grandísimas. Es de respetar, porque realmente dan un descanso, un consuelo al alma, pero no la salva, porque eso no salva a nadie. Entonces, esas 3000 veces 108 se repiten, y si en esas 3000 veces 108 no se logra absolutamente nada, en la última bajada a los mundos infiernos, entonces al incinerarse todo, esa alma sale por la puerta de atrás y regresa al sitio donde vino, pero regresa al seno del Padre, no como superhombre, sino como esclavo, como un sirviente, inocente. Llega limpio, pero no es perfecto, porque perdió la oportunidad. Solamente aquellos que logran utilizar la vida como un medio y luchan desesperadamente en cada oportunidad que Dios le da o que nos da este cuerpo, entonces llegará el momento, el día, en que logrará crear al hombre. Vuelvo y repito, el hombre se crea de la misma manera que se creó el ser humano, de la misma manera como se crea la vida en el agua, de la unión de un esperma y un óvulo. Ahí está el origen de la vida. Entonces, ese proceso que mencionaba de las 108 existencias se llama retorno y recurrencia. Es decir, que todo ser humano, al estar sobre la faz de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, en esta tercera dimensión que nos gobiernan 48 leyes, existe una ley que es ineludible, que hasta los mismos hombres creados, que ya son perfectos, no se escapan. Tendrá que estar muy bien preparado para eludir esa ley, que se llama la ley de los accidentes, porque la ley de los accidentes suceden en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, un hombre o un superhombre ya creado sabe qué va a suceder, así sea 2 segundos antes, y elude el sitio o se va por otro lado, porque ya conoce qué va a suceder. Y si él dice qué es lo que va a suceder y la gente lo escucha y suceden las cosas, automáticamente le echan la culpa que él era el culpable, que él sabía y que fue el autor, etcétera, etcétera. Entonces ellos, para evitar esos problemas, ellos guardan silencio, simplemente actúan y se hacen a un lado. Entonces el camino es tortuoso, el sufrimiento es bastante duro sobre la faz de la tierra para nosotros los seres humanos. Hay muchas formas de buscar consuelo para nuestra alma, y una de ellas es precisamente las escuelas religiosas, y allá
hay algunas que toman el atrevimiento de decir que ya están salvos, que ya prácticamente ya no pertenecen a este mundo, que ya Dios los salvó. Pero eso es precisamente para explotar a la humanidad. Es bastante dañino cohibir al ser humano de su forma de pensar. O sea, no dan libertad a que el ser humano piense, sino que automáticamente lo coaccionan, lo reprimen, como pasó con nuestro venerable Maestro Jesús el Cristo, que en medio de las tinieblas llegó la luz y las tinieblas opacaron la luz, o quisieron opacar la luz. Es decir, en medio de la ignorancia que existe sobre la faz de la tierra, así sea en el año cero, en el nacimiento de Jesús, hasta el año 2025, la ignorancia es absoluta sobre la faz de la tierra. Entonces es bastante difícil que un ser humano de la noche a la mañana quiera encontrar ya la perfección. No, eso lleva un proceso. Esto lleva un proceso bastante difícil, pero no es imposible, porque el ser humano tiene cantidad de facultades que uno desconoce. ¿Por qué desconoce? Porque uno está lleno de vicios, de falta de moral, de falta de dignidad. Entonces esos valores día por día se duermen más. Entonces nuestro recorrido sobre la faz de la tierra gira o se torna sobre una línea horizontal. Por eso alguien dijo sabiamente, dijo, ¿para dónde va Vicente? Y él mismo respondió, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Que ¿para dónde va Raimundo? ¿A dónde va todo el mundo? Y si vemos 100 personas andando en una dirección y de pronto otra se detiene y se devuelve, y los 99 siguen su camino hacia adelante y el que se decidió regresarse, por lo general pasa desapercibido. Pero si los 100 se devuelven, pues automáticamente la naturaleza se da cuenta que su alimento se le escapa. Entonces la misma naturaleza actúa, genera cataclismos, genera accidentes, etcétera, porque ella necesita alimentarse, y el alimento que produce para ella alimentarse es el ser humano, porque en los demás animales se devoran entre sí. Nosotros los seres humanos, pues sí, de la carroña, pues las aves del cielo, los amuros, pueden dar final de nuestro cuerpo si queda la intemperie, pero no es un bocado exquisito para otros animales. Entonces, lo que nos consume nuestra energía, nuestro cuerpo, es la madre naturaleza, se alimenta de nuestros cadáveres. Entonces, en ese recorrido es donde el filósofo, teólogo, el místico que mencionan en la literatura, estas son dos obras que se me escapa el nombre, que él menciona acerca de las 9 círculos dantescos. Por eso se llama dantesco, porque el autor fue Dante Alighieri, que es la Divina Comedia, creo que se llama. Él menciona que él bajó al interior de la tierra, bajó acompañado. Él lo narra en forma de cuento, en forma de historia, pero él menciona una gran realidad, la menciona en forma parábola, pero él está mencionando realmente qué es lo que existe debajo de la tercera dimensión, la segunda, la primera dimensión. Entonces, él descendió al interior de la tierra en forma de caracol, hacia abajo. Él fue descendiendo esfera por esfera y encontró que para llegar al interior de la tierra tenía que bajar 9 esferas, es decir, 9 giros, un camino que descendía hacia el interior de la tierra, pero que él bajó acompañado. Lógico, él bajó con su gurú, con su maestro, con su Dios, con su Padre interno. Era el que lo iba guiando para que no le sucediera nada, porque en un mundo de infiernos hay mucho terror, y allá es donde se encuentran los jefes de las tinieblas, los jefes de la magia negra, los jefes del infierno, los ángeles caídos que realmente gobiernan esa región, y todo lo que vaya allá ellos lo toman como propio. Entonces a él le tocó bajar con su maestro, con su Padre interno, con su gurú, para que a él no le pasara nada. Él bajó, vio lo que vio, lo escribió, y cuando volvió a salir a la superficie nuevamente, entonces escribió su libro La Divina Comedia. Ese mismo proceso lo vivió el Maestro Jesús cuando él murió. Por eso dice que fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, es decir, él bajó también por esos 9 círculos dantescos, bajó al interior del infierno. ¿Y a qué bajó él? Él bajó a purificar toda esa cantidad de parásitos, de larvas, de fantasmas,
de cosas impuras que adquirió cuando él fue un ser humano común y corriente, porque él también sintió rabia antes de ser Cristo, antes de que fuera bautizado en sus mismas aguas, y él también cometía errores, él también cometió bastantes mientras vivió sobre la faz de la tierra, porque él duró miles de años como ser humano también dando tumbos, preparándose, buscando el conocimiento, hasta que ya nació con una conciencia supremamente perfecta a través de una mujer, que es la reina del universo. Ella es el agradecimiento que todo ser humano debe brindarle, porque si no hubiese sido por ella, por nuestra Madre bendita, la Virgen María, no existiría nada, porque ella es el símbolo de la Madre Naturaleza. Ella fue la que gestó la creación de nuestro Padre Celestial cuando creó el universo. Ella fue y ha sido siempre la que ha estado presente en todas las creaciones del Padre, y el Padre envió a su Hijo a través de ella, y ella nos concedió la gran oportunidad de conocer a su Hijo y conocer lo que conocemos hoy en día. Desafortunadamente, vale la pena de mencionarlo, las religiones son sagradas, yo las respeto, las quiero, las amo. La religión, la Iglesia Católica la estimo demasiado, porque en la Iglesia Católica fue donde fui bautizado, ahí fue donde hice todos los sacramentos, y fui casado en la Iglesia Católica. Ahí también hice el papel en cierta ocasión, cuando tenía como 12 años, de apóstol, en una procesión que se hizo en el pueblo natal. Serví de apóstol, también me lavaron los pies, todo el proceso que menciona la historia sagrada. Entonces la respeto, pero desafortunadamente la Biblia se ha tomado es como un caballito de batalla, un caballito donde hay lucha, porque todas las sectas, cada una dice que es la mejor, que es la única, que es la auténtica, que no hay otra sino la de ellos. Pero ese es un error, porque todas las religiones son sagradas, todas quieren, anhelan, pero desafortunadamente los guías son ciegos, porque los guías desconocen absolutamente todo esto que estamos diciendo. Hay algunos que sí están preparados, pero desafortunadamente la Sagrada Escritura ha sido adulterada. Le han quitado cosas importantes, le han añadido cosas que los guías espirituales creen que esas deben ser, y las insertan ahí, y no se dan cuenta que en la misma Escritura hay una parte que dice que todo aquel que le quite o le añade algo más de lo que escribió la Sagrada Escritura también será quitado del libro de la vida. Y de eso se ve por montones, cantidad de dirigentes religiosos que alteran las frases, alteran las acciones y le colocan palabras, creen que esas son las que realmente deben ser, pero eso no es así. Aún más, cuando el cristianismo creció y un emperador romano se dio cuenta de que no era capaz ya de detener la avalancha de seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque mató cantidad de personas, cantidad de seres, cuando se dio cuenta que ya no era capaz en el Imperio Romano de dominar el imperio, entonces llamó a conciliación y quiso unificar a todos los cristianos, y él fue el que ordenó escribir las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Era un emperador romano que no era católico, simplemente era un emperador, pero él fue el autor, el que dio la orden para que ciertos ilustres sabiondos de la teología insertaran lo que les interesaba en ese momento, y solamente tuvieron en cuenta 4 evangelios, y los otros 8 evangelios los ocultaron o los destruyeron, porque no les convenía que la humanidad conociera el verdadero significado y la importancia de esos evangelios. Aún más, la Virgen María escribió su evangelio, María Magdalena, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, también escribió su evangelio, y San José escribió su evangelio. Entonces, todo eso es desconocido por la humanidad, y el grueso de la humanidad aún más desconoce el contenido de la actual Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura sí fue una inspiración, lógico, fue inspiración divina, pero fue acomodada al capricho y a la forma de pensar del mandatario para poder dominar a los señores cristianos, porque ya habían multiplicado. Entonces ahí está ya el primer error para poder encontrar la verdad, porque una Biblia dice una cosa, la otra Biblia dice otra, etcétera, etcétera. Ya actualmente el cristiano vive sometido a lo que diga el dirigente religioso.
no se atreve a tomar la palabra o a decir el porqué de las cosas, guarda silencio. Entonces, mientras está en el sitio eucarístico, todos los seres humanos en ese momento parecemos ángeles, o sea que no rompemos un vaso, respiramos espiritualidad por los poros, pero cuando salimos de esos centros religiosos y llegamos a nuestros hogares, nos convertimos en personas completamente diferentes y llevamos la vida común y corriente, cometiendo errores, cometiendo faltas, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que cada persona empiece a buscar la verdad y dentro de sí empiece la inquietud de también indagar e investigar, porque las cosas son para el bien de cada ser humano, pero no le encontramos interés. Por eso caemos en el error. Desencarnamos y la mayor parte de los religiosos dicen que esa alma se fue para el cielo. Eso es interesante para los familiares, es un descanso. Y todo el mundo dice, no, fulano tal desencarnó, o sea, murió y se fue para el cielo. O sea que el infierno está solo, nadie se va para el infierno. Decíamos también de que si una persona cometía tantos delitos durante tantos años de su vida y quería cambiar de un momento a otro y una vez salvar su alma, entonces entraba a una secta de esas y empezaba a dotar de todo lo que la iglesia quería y con eso se ganaba el cielo. Entonces, por hoy dejo ahí, en la próxima disertación vamos a tratar de enfocarnos en cada uno de nuestros retornos sobre la faz de la tierra y a estudiar una por una de las leyes que nos gobiernan. Ya es bueno justificando el propósito de mis episodios, que es centrarse directamente en el ser humano, en nosotros mismos, que es donde está la verdad. La verdad está entre nosotros, no está por fuera. La verdad es Dios. Dios como Padre es verdad. Dios como Hijo es amor. Dios como Espíritu Santo es poder, es castidad. Y nuestra Madre bendita, ella es la gestora de la vida, de la creación. Que tengan ustedes un feliz día, que Dios los bendiga y nos veremos muy pronto en otra nueva disertación. Muy buenos días y muchas gracias.